Zagales, zagalas, señores del jurado, bienvenidos. Yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como ya sabéis, hablamos de cine. El género whodunit está sufriendo un revival en los últimos años gracias a las adaptaciones que Kenneth Branagh está haciendo de los libros de Agatha Christie, con su Asesinato en Orient Express y Muerte en el Nilo, pero realmente es un género que llevamos siguiendo desde el siglo XX. Tuvo su nacimiento en la literatura con los libros de Chesterton, Agatha Christie, en los cuales el leitmotiv era la reunión de un grupo de personas en un entorno y entre ellos un detective. En ese entorno sucedía un asesinato y el detective pues reunía a todo ese grupo de sospechosos para mostrarnos una resolución más o menos satisfactoria de la intriga. Este género ha tenido también gran popularidad en la televisión con la inolvidable Se ha escrito un crimen o incluso con nuestra patria Los misterios de Laura, que tanto nos han entretenido. Pero ya sabéis, esto es otro rollo. Corría el año 1976 cuando el director Robert Moore se atrevió a llevar al cine el para mí no va más del whodunit. Es decir, si una historia con un asesino, varios sospechosos y un detective es buena, ¿qué ocurriría si tuviéramos una historia con un asesinato y varios de los más célebres detectives tratando de descubrir quién lo ha cometido? Esa sería la base de Un cadáver a los postres, ese guión de Neil Simon, el autor de, entre otras, Descalzos por el parque, en el cual nos encontramos con una invitación a una cena con asesinato por parte de un desconocido llamado Lionel Twine a los mejores detectives del momento. Esos detectives no son otros que la adaptación de los más célebres detectives de las historias hasta ese momento. Tendremos por una parte al matrimonio formado por Dick y Dora Charleston, por otra parte al inspector Sidney One, a Milo Perrier, famoso detective belga, a la señorita Marbles y por último a Sam Diamond. La obra se dividirá en tres partes muy diferenciadas. Por una parte tenemos una primera parte en la cual nos serán presentados los diversos personajes que van a participar en la obra, una segunda parte en la cual sucederá ese asesinato y una tercera parte en la cual pues cada uno de estos detectives nos dará su versión sobre cómo sucedió este asesinato y nos propondrá el culpable. Nick y Nora Charles son unos detectives de la alta sociedad que fueron utilizados por Dashiell Hammett en sus obras de El hombre delgado. También fueron llevados al cine por William Powell y Myrna Loy en la década de los años 30 en películas como La cena de los acusados. Estos detectives que viven en la alta sociedad y que se toman el asesinato pues como un hobby, aunque realmente motivado porque Nick Charles había sido detective antes de ser millonario, son adaptados en esta ocasión por Dick y Dora Charleston, interpretados maravillosamente por David Niven y nuestra querida Maggie Smith. Así veremos cómo también son unos detectives de la alta sociedad que tienen una posición económica pues privilegiada y que se dedican a descifrar crímenes por hobby. ¿Qué tío, Charleston? No es mi tipo de policía, pero es bueno y huele bien. El gran Hercule Poirot es un detective creado por la también grande Agatha Christie. Hercule Poirot es un refugiado belga que ha ido a vivir a Inglaterra tras la Primera Guerra Mundial y que también se mueve en un ambiente de la alta sociedad de la época, resolviendo crímenes pues dentro de lugares exóticos como podría ser pues Mesopotamia, Egipto y bueno en la Inglaterra de la época, secundado por pues bueno un ayudante que será el capitán Arthur Hastings,
que dará el contrapunto de persona normal junto a un gran cerebro como es el de Hercule Poirot. En esta ocasión serán adaptados por Milo Perrier, interpretado por James Coco, el cual irá acompañado por su secretario, interpretado por un James Cromwell, en la que sería su primera aparición en el cine. La señorita Marple también será una detective creada por Agatha Christie, aunque en este caso pues simplemente es una profesora retirada que vive en un pequeño pueblo de la campiña inglesa llamado St. Mary Mead, en el cual pues desgraciadamente suelen ocurrir asesinatos con cierta frecuencia. Ella, pues un poco en plan vieja incordio, pues siempre se meterá en las investigaciones y acabará pues descubriendo quién es el asesino. En este caso tendremos a esta señorita Marvels, interpretada por Elsa Lanchester, la que fue la novia de Frankenstein en la maravillosa película de la Universal, la cual es acompañada en este caso por su enfermera, que bueno, pues es un personaje bastante gracioso porque es bastante mayor que ella. O sea, es la situación, como ella dice en la película: lleva conmigo 51 años, ahora cuido yo a la pobrecita. Sam Spade es el prototipo de el detective de novela negra norteamericana que en el cine quizás tuvo su representación más recordada por Humphrey Bogart. En este caso, Sam Diamond, interpretado por Peter Falk, al que todos recordamos sobre todo por la serie de televisión Colombo, será el encargado de dar vida a este detective que se mueve por los bajos fondos, que no tiene mucho dinero y que bueno, pues se mueve entre un mundo de rubias y alcohol intentando descubrir quién ha cometido los delitos. Charlie Chan es un detective estadounidense de origen chino creado en 1925 por Elder Biggers y que también gozó de cierta popularidad por seriales cinematográficos. En este caso será adaptado como el inspector Sidney Wan de la policía de Catalina y maravillosamente interpretado por Peter Sellers, el cual irá acompañado por su hijo adoptivo. Pero bueno, si tenemos a los detectives, también tendremos que tener la mente criminal que va a organizar todo este maquiavélico plan. Y este no es otro que Lionel Twain. Lionel Twain, interpretado maravillosamente por el escritor Truman Capote, autor entre otros de libros como A Sangre Fría o Desayuno con Diamantes, es un personaje muy curioso, dado que realmente pues se supone que es un genio de la tecnología, se supone que es pues bueno, una persona muy inteligente y es quien habrá citado a todos estos personajes planteándoles que ese mismo día a las 12 de la noche sucederá un crimen perfecto que ninguno de ellos podrá resolver. Buenas noches, señoras y caballeros. Soy su anfitrión, Lionel Twain. ¡Santo cielo, vaya entrada! Un poco teatral, señora Marvels, pero me encantan los trucos. A partir de esta premisa encontraremos cómo se van sucediendo pues una serie de locuras cómicas de todo tipo, entre las cuales pues bueno, tenemos la gran participación del mayordomo. Gracias. ¿Y usted? Benson, señora. Gracias, Benson. No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora. ¿Benson, señora? Sí, señor. James, señor. Benson, señora. ¿James, señor? Sí, señor. ¿Y Emson, señor Benson, señora? Sí, señor. Qué raro. Era mi padre, señor. ¿Cómo se llamaba su padre? Qué raro. Qué raro, Benson, señora. Su padre era qué raro, Benson, señora. Déjalo, Dick. Me duele la cabeza. James, señor, Benson, señora, interpretado por Alec Guinness, el cual, siendo un mayordomo ciego, provocará una serie de situaciones hilarantes en cuanto a la asignación de habitaciones y en cuanto, pues bueno, a bromas recurrentes, sobre todo cuando llega la cocinera contratada para la ocasión, Jetta, interpretada por Nancy Walker, la cual es sordomuda. Claro, la combinación del mayordomo ciego con la cocinera sordomuda dará pie a un montón de bromas y situaciones hilarantes.
Es cierto que cuando se rodó esta película no se debió tener en cuenta lo que ahora es la corrección política, dado que gran parte de las bromas que suceden durante la cinta pues están basadas o bien en los estereotipos raciales, con muchísimas bromas con el hijo adoptivo y con el propio Sidney Wong. ¿Habló usted? No, yo tampoco. Hablé yo. Ah, allí. ¿Vos viene de vaca en palé? ¡Alce! ¡Es un alce, imbécil! Tenemos bastantes bromas homófobas con la situación siempre rumoreada de la posible homosexualidad de los detectives del cine negro norteamericano. Sam, ¿por qué tienes tantas revistas de hombres musculosos desnudos en la oficina? Sospechosos. Siempre busco sospechosos. Tendremos bromas sobre adulterios, tendremos bromas sobre engaños, tendremos bromas raciales, bueno, tendremos un montón de bromas que ahora mismo podríamos ver con otra perspectiva, pero que en el año 76 desde luego resultaban muy propias para la película. Tras diversas vicisitudes y situaciones nos encontraremos como, pues bueno, al final, en el último acto, cada uno de estos detectives irá aportando pues su posible resolución a este embrollo e intentará pues proponer quién ha sido el asesino. Aunque Un cadáver a los postres es una película de la Columbia, se rodó en los estudios de la Warner en Burbank, en California. Curiosamente existe una escena adicional que solo se pudo ver durante su proyección en televisión, durante su pase por televisión, en la cual, cuando todos los detectives están abandonando la casa, se cruzan con un vehículo en el cual van Sherlock Holmes y el Dr. Watson, los cuales están intentando llegar a la casa porque también estaban invitados a esta cena con asesinato, pero finalmente pues no han podido llegar a tiempo. Hay que destacar también en esta película los títulos de crédito con la que inician, dado que estos no son sino caricaturas de los diversos personajes que van a participar, las cuales fueron realizadas por el dibujante Charles Adam, el creador de la famosa familia Addams, y que nos anuncia que los personajes que aparecerán en diabólico orden de aparición. Está considerada una película de culto y está considerada asimismo como una gran película por parte de la crítica, que sin embargo no duda en criticar la labor de su director, dado que dicen que solamente estaba allí de manera testimonial, porque quien parece ser que tomaba la voz cantante en gran parte de las escenas era Peter Sellers. Hay que tener en cuenta que con un reparto de la categoría que gozó esta producción no sería muy necesario tampoco una gran dirección en algo que no deja de ser una serie de escenas bastante teatrales. Una curiosidad de la película es que cada uno de los detectives será alojado en una habitación que tiene un marcado componente del país de procedencia de los mismos. Esto supone un problema porque Milo Perrier es alojado en una habitación de marcado carácter francés. Con eso me basta. ¿Y usted qué, franchute? ¡No soy franchute! ¡Soy belchute! Debemos tener en cuenta que esta película, muy basada sobre todo en la película 10 negritos de Agatha Christie, aparecen un total de 13 personajes y uno de ellos no dice una sola palabra durante toda la película, lo cual no deja de ser ciertamente curioso. Se comercializó también una novelización de la película en la que se daba algún detalle más acerca de la secretaria de Sam Diamond, esa señorita Skeffington, interpretada por Eileen Brennan, y sobre el hijo adoptivo de Sidney Wong, el cual tenía más peso en la novelización del que finalmente tuvo en la película. En resumen, Un cadáver a los postres, una película muy muy divertida. ¡Qué graciosa! ¿A qué es graciosa? Que nos hará sin duda reír y que combina perfectamente con la segunda parte de esta sesión doble que estamos presentando hoy. Y es que no me cabe ninguna duda que cuando comenzó la creación de la película de 1985 Cluedo, llamada en España El juego de la sospecha, y que adaptaba o llevaba al cine una adaptación de un juego de mesa, del famoso juego de mesa Cluedo de Parker, Parker ahora es Hasbro, en la cabeza de Jonathan Lynn y de John Landis, que fueron quienes
coescribieron el guión, estaba muy presente en la película de la que hemos hablado anteriormente. Así, desde el mismo punto de partida, tenemos los mismos 3 actos que hemos mencionado antes. Tenemos un primer acto en el que nos serán presentados los personajes, un segundo en el que ocurren los asesinatos y un tercero en el que se nos darán las diversas resoluciones. En este caso, asimismo, también teníamos un reparto bastante importante, dado que pues teníamos en los papeles principales pues al profesor Pomelo, interpretado por Christopher Lloyd, teníamos a la señorita Escarlata, interpretada por Lesley Ann Warren, la señora Blanca, interpretada por la actriz colaboradora habitual de Mel Brooks, Madeline Kahn, el señor Verde, interpretado por Michael McKean, y el coronel Mostraza, interpretado por Martin Mull. Junto a ellos teníamos algunos secundarios también bastante gloriosos, como era el papel de Lee Bean, interpretando al señor Caballero, o señor Cuerpo, en la versión original es Mr. Body, y a Colin Camp interpretando el papel de Yvette. Pero sobre todo tendríamos al personaje que todos recordamos de esta película, y este no es otro que el maravilloso Bosworth. ¿Se sienta usted aquí? Oh, no, señor. No soy más que el mayordomo. ¿De qué trabaja aquí? De mayordomo, señor. ¿Y qué hace? El mayordomo manda en la cocina, en el comedor y mantiene todo en perfecto orden. Eso es lo que hace. ¿Y a qué viene? El mayordomo que ha invitado a todos los invitados a esta mansión y que es interpretado por el genial Tim Curry. En este caso adaptamos el juego de mesa y por tanto haremos lo mismo que se anunciaba en la propia publicidad del juego y que bien declama Tim Curry en un momento determinado de la película. Eso es lo que tratamos de averiguar. Intentamos saber quién le mató, dónde y con qué. No hace falta que grite. ¡No estoy gritando! Así veremos cómo este grupo de personajes han sido invitados a una cena, en este caso no con asesinato, sino una cena misteriosa en la que nadie sabe por qué están allí, en la que ni siquiera utilizan sus verdaderos nombres. Tras la cena, Bosworth les explicará a los distintos participantes pues que han sido invitados porque todos son víctimas de un chantaje y van a conocer a su chantajista. Este no es otro que el señor Caballero. Cuando el señor Caballero llega, se les entregará a cada uno de ellos un arma, se irán las luces y este aparentemente morirá. Desde ese momento asistiremos a unas escenas alocadas, disparatadas, con un ritmo frenético, en las cuales iremos viendo, pues bueno, como aparte de haber una serie de víctimas, se nos va mostrando todo el recorrido de la casa, unos pasadizos secretos, se nos separarán los personajes y tendrán ocasiones tremendamente hilarantes para, al final de la misma, pues descubrir quién ha sido el asesino. Buenas noches, señor. Una de las particularidades de la película Cluedo es que se rodaron 3 finales distintos. Y cuando se estrenó en el 85, dependiendo de a qué sala y qué copia de la película pudiéramos ver, podríamos optar a uno u otro de los finales. Cuando se estrenó en VHS, los 3 finales fueron incorporados al final de la película para mostrar cómo podrían haber sido las cosas. Posteriormente, en su lanzamiento en DVD y gracias al uso de los menús interactivos, se dio la opción de poder visualizar la película en cualquiera de las 2 modalidades, o bien viendo uno de los finales aleatorio, o bien viendo los 3 finales de manera consecutiva. Existía un cuarto final, bastante más tenebroso, en el cual Bosworth se convertía en el asesino, huía de la casa encerrando a todos dentro y se metía dentro de un coche donde finalmente era atacado por uno de los perros. Pero se consideró que este final pues era demasiado turbio, no era lo suficientemente cómico como el resto de la película y rompía el tono de la misma, por lo cual se eliminó. Soy su telegrama musical. Una curiosidad es que uno de los personajes que aparecen en esta película está interpretado por Eileen Brennan, la actriz que interpretaba a la señorita Skeffington, la secretaria de Sam Diamond en Un cadáver a los postres, y que en este caso interpreta a la señorita Faison. Jonathan Lynn, del cual ya habíamos hablado en este canal porque fue el director de Mi primo Vinny,
en ese momento dirigió esta película y tuvo bastantes dudas sobre el casting de la misma, sobre todo en cuanto al casting de Wadsworth. En un primer momento pensó para el papel en Leonard Rossiter. Leonard Rossiter era un humorista británico, el cual había tenido una serie de grandes éxitos en televisión, destacando sobre todo el auge y caída de Reginald Perrin, una serie que gozó de gran popularidad tanto en Estados Unidos como incluso aquí en España. Dado que los compromisos de Rossiter no le permitían participar en la película, se planteó incluso dar una oportunidad a un actor joven británico que no era conocido en ese momento, que no era otro que Rowan Atkinson, el que posteriormente acabaría siendo el gran Mr. Bean. Pero finalmente se decidió por la participación de Tim Curry, el cual personalmente creo que era la mejor elección posible para este papel. El director contrató a Tim Curry, del cual era amigo desde que eran adolescentes, habían coincidido en el instituto. Estos mismos problemas de casting los tuvieron con otros personajes, por ejemplo, la señorita Escarlata era un papel en el cual se quería haber tenido a la gran Carrie Fisher, la cual además había participado ya en otras películas con John Landis. Pero finalmente pues el papel fue interpretado por Lesley Ann Ward. Para el papel de Yvette, de la doncella francesa, se plantearon diferentes opciones. Se planteó contratar a Jennifer Jason Leigh, se planteó contratar a Madonna, pero finalmente se dice que Colin Camp consiguió el papel porque se presentó en el despacho de Jonathan Lynn vestida con el atuendo que luego llevaría en la película. Asimismo hubo un cambio de casting final, que Martin Mull era el que estaba designado a interpretar al señor Verde, y finalmente cuando empezaba el rodaje se vio que encajaba mejor como el coronel Mostaza y se cambió su rol en la producción. El rodaje de Cluedo se hizo en el estudio de sonido de la Paramount en California, donde se construyó esa casa que se haría pasar por una mansión en Nueva Inglaterra. Esta casa fue posteriormente, al acabar la producción, comprada por los productores de la serie de televisión Dinastía para que se convirtiera en los decorados del Hotel Carlton, que fue uno de los escenarios recurrentes. A diferencia de Un cadáver a los postres, Cluedo fue una película que tuvo muy mala recepción en su estreno. No consiguió llegar a las expectativas de los estudios y ha sido con el paso del tiempo cuando se ha ido convirtiendo en una auténtica película de culto. Tanto es así que en el año 2011 la Universal anunció que se estaba produciendo un remake de Cluedo, del cual pues bueno, se supo bastante poco. En 2016 se confirmó que la realización de este remake seguía adelante y se confirmó que hay dos personas involucradas ya en la misma. Una es el canadiense Ryan Reynolds, el cual goza de bastante popularidad, como ya sabéis, por haber dado vida a Deadpool. Y no solo es que él esté involucrado, sino que los guionistas que están trabajando en el film no son otros que los mismos guionistas de la película Deadpool, Reed Reese y Paul Wernick. Asimismo, y a pesar de que se rumoreó en su momento que quizá podría ser dirigida por Gore Verbinski, últimamente se están oyendo muchos rumores y de hecho se ha declarado que está involucrado en el proyecto el actor y director Jason Bateman, con lo cual podría ser el que cogiera las labores de realización de esta película. Como veis, un maravilloso programa de sesión doble que nos hará muy felices a todos aquellos a los que nos gustan las películas whodunit y a todos aquellos a los que nos gusta la comedia. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, cualquier cosita me la ponéis en la caja de comentarios y no olvidéis pasar por la sección de mi canal, Canales que me enrollan, donde encontraréis a un montón de canales de gente que habla de cine y algunos hasta mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo vídeo hablaremos del gobierno.